Vamos a los tiempos que quedan de la presente transporte a partir de las 8 de la noche. Está tratando de quitar. Pero bien, no se olviden que tenemos la prueba día martes a las 4 de la tarde. Ustedes saben como la prueba, como les decía, es de carácter objetiva, es decir, una sola respuesta válida, ¿no es cierto? No hay dos posibilidades, sino es una sola. Esa nomás hasta donde se había indicado, ya para verificar de mejor manera, y hasta filosofía del derecho y ciencia del derecho, de tal manera que ya vemos el tema de la cientificidad de la jurisprudencia para acá ya se había preparado. Entonces solamente está la filosofía del derecho y ciencia del derecho. Estamos. Y desde el tema del problema de la cientificidad de la jurisprudencia adelante ya no es. Avanzamos entonces en la materia. ¿Tiene alguna pregunta respecto al examen? No se olviden de que sea computadora o teléfono celular. Está programado un examen de sala automáticamente la nota. Como digo, son preguntas de opción múltiple y hay una solución. Antes de responder la pregunta, piensen bien en las opciones, por favor, piensen en las opciones. No es un tema de números, piensen en las opciones. Y ahí insisto, si nos hace una pregunta, pase a 8, luego revisará por las que no sabe, pero no pierde el tiempo. Estamos. Así para regresar a la anterior, por favor. Una pregunta, sí. ¿Qué sistema de la Universidad del Togo? No sé si permite hacer cualquier pregunta. Antes de derechos humanos, internacional o algo así, pero si podíamos regresar, pero no sé si... No era en un logro, no sé qué más. No debe ser, no debe haber que... Ahí están las preguntas y ustedes tienen que... No creo que les va apareciendo de una para pasar un tema, pero bueno, sería verlos. En este caso, no, me parece absurdo que a veces aparece una pregunta y que si no fuera la 7 yo no puedo pasar a la 8, no puede ser así, porque así de la 8 no respondía a la 4 y que no pueda volver, no le parece, por lógica, ¿no? Ahora, como yo, es lógico. Para ver si usted no tiene una torpeza. La torpeza de disciplina. No creo, yo pienso lógicamente, pero disculparán, yo no espero, pero no creo que sea así. Ya sabemos. Bueno, en todo caso, piensen bien antes de escoger la opción y para que no se la pongan siempre. Claro. Bien. Vamos a hacer la pregunta del examen. Sean puntuales, por favor. Está bien. Luego tenemos entonces la prueba de 4 a 5. De la siguiente hora continuamos con la bueno, 4 a 5 examen y 5 a 6 clase normal. Bueno, estamos tratando el gran tema sobre la cientificidad de la jurisprudencia. A partir de la pregunta, ¿es el derecho una ciencia? Sobre todo, esta pregunta tiene relevancia
porque cuando hablamos de ciencia, inmediatamente nos viene la idea física, química, biología, matemáticas, solamente nos viene la idea, ¿no es cierto?, la ciencia de la naturaleza, o ciencias físicas, y nos viene la idea, ciencias entonces es laboratorio, es experimentación. Con esa idea, ¿cómo el derecho va a ser ciencia si no se experimenta? Aunque hay aspectos en las ramas penales que utilizan técnicas que están vinculadas al laboratorio. Toxicología. Si quiero saber qué veneno es, en envenenar a las personas, el asesinato, yo me puedo decir el análisis toxicológico en el laboratorio. Entonces, la naturaleza del medio se convierte en ciencia, pero eso en sí mismo no es derecho, no sé si puede hacer otra cosa. Si yo quiero saber la distancia que tiene un arma de fuego para saber si es que entre quien dispara y la víctima, pues la arma tuvo suficiente alcance como para que efectivamente sea esa arma, pues eso estudia, ¿no es cierto?, la ciencia auxiliar de la biología. Y claro, tiene que hacer un experimento judicial de ir con la arma, con la munición con la que se le asesina a la persona, disparar a las estatuillas y a ver si alcanza el proyectil. Pero esa es experiencia judicial en el proceso, pero decimos no es derecho, porque el derecho estamos hablando del estudio de las disciplinas jurídicas. Es claro, si nosotros tenemos la idea de ciencia igual a experimentación, de plano nos hizo decir cómo el derecho va a ser ciencia. Pero si la experimentación fuera el criterio para medir si una disciplina es o no ciencia, entonces podríamos desechar a la economía también no sería ciencia. La llamada ciencia política no sería ciencia. La antropología no sería ciencia, la sociología no sería ciencia, la historia no sería ciencia. Es decir, ninguna de las llamadas de las disciplinas sociales, llamadas ciencias sociales, no serían ciencias. Entonces, no es así tan fácil el problema. Pero claro, habíamos dicho nosotros que Hermann von Kirchmann fue quien argumentó precisamente en contra de la posibilidad de considerar a la jurisprudencia como la ciencia. Esto es decir que, claro, suscita una gran preocupación, uno se problematiza. Todas las demás ciencias, las verdaderas ciencias, tienen su objeto, que no cambia, no varía. En cambio dice, el derecho tiene un objeto que varía constantemente. Luego, no sé, problematiza. Luego dice, en la verdadera ciencia no puede para nada el estado de ánimo, en las pasiones, intereses, los afectos, desafectos de las personas. En cambio, en el derecho, pues el derecho es un fenómeno humano, subhumana, es decir, producto de la cultura humana. Claro, el derecho está lleno de intereses, afectos, pasiones. Entonces, ¿cómo se puede considerar así al objeto que sea parte de la ciencia? Luego, ¿no es cierto?, ese argumento es decir que
derecho no hay leyes estrictamente, no está sujeto a leyes, mientras que todas las demás ciencias tienen sus leyes. Las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología. Pero ahí decíamos dar una confusión porque las leyes son objeto de las ciencias del derecho. La dogmática jurídica, o llamada también jurisprudencia, o llamada también ciencia del derecho, el objeto es la ley, o las leyes, o los sistemas jurídicos positivos nacionales. Es decir, mientras la ciencia se rige por leyes, las leyes jurídicas son el objeto del derecho. Pero ahí la cosa es más clara, que no se puede confundir lo que es una ley científica, o sea, ley como principio científico, de lo que es una ley como principio normativo. O sea, no hay como confundir las leyes científicas de las diferentes ciencias, como la ley de la gravedad, la ley de la entropía, la ley de la fuerza, la ley de la aceleración, la ley de la gravitación, la ley de la fuga de las galaxias, la ley de la energía, la ley de la entropía, etcétera, etcétera. Esas leyes científicas que son resultado del desarrollo de las ciencias, de sus contenidos, es diferente a aquellas leyes que son reglas de conducta humana. Nada tiene que ver. Uno está considerado como ley en el sentido científico y otra cosa es ley en el sentido normativo. En las ciencias las relaciones son de causa-efecto, a tal causa, a tal efecto. En el ámbito jurídico, a tal conducta y a tal efecto es igual, pero hay un matiz de diferencia. En las ciencias de la naturaleza, dada una causa se produce ese efecto, y eso es realmente voluntad. Si yo caliento una olla, someto una olla al fuego, esa olla se pone hirviendo. Yo no decir, no, a mí no me da la gana que esté hirviendo, vaya y cojo. La pega la oreja. Ese efecto no es querido por mi voluntad, es automático. El derecho, ya entraremos a hablar de este tema, el que causa y efecto se da lo que se llama la imputación. Si Pedro, utilizando el despoblado, la noche, con plena y conciencia de voluntad, mata a Melba, eso es asesinato y está penado, sí, con tantos años de cárcel, 45 años de cárcel. Pero el efecto y la acción están calificadas por el derecho, la norma. La norma es la que imputa, porque puede ser que en otro país sea la pena capital, o en otro país pueda ser 30 años, 20 años, etc. Entonces, el principio de causalidad rige en las ciencias de la naturaleza. En el derecho es preferible, antes de hablar del principio de causalidad, es preferible hablar del principio de imputación. Mientras en la ciencia digo, dado A, se realiza B, en el derecho tengo que decir, dado una conducta A, se imputa una consecuencia B. Ahora, nosotros ya debatimos estas críticas de Gilman, pero decíamos que la mejor manera de tratar de averiguar si el derecho es una ciencia, primero, dando la definición de ciencia y para ver si el derecho empata con esas características, con esa definición de ciencias. Y nosotros vimos ya la definición de Ezequiel Anderé, la definición de Manuel Bunge, de Bertrand Russell, y todas esas definiciones son predicables también para el derecho.
Primera prueba. Luego vimos algunas características, varias características de la ciencia, y esas características de la ciencia también son aplicables para el derecho. Segunda prueba. Tercera prueba, hablamos de los niveles de conocimiento del derecho, y lo hicimos porque a veces se confunde algún nivel de estudio, algún nivel de conocimiento del derecho, y se dice eso, ¿cómo va a ser ciencia? Y realmente sucede con el conocimiento, el nivel de conocimiento vulgar, cotidiano, porque la gente en su vida cotidiana se refiere a temas del derecho, de la ley, de la justicia, que la a su manera. Por eso decía yo, burlándole, todos se reputan ser abogados, muchos no se demuestran lo contrario. Ahora, sobre todo el mundo habla del derecho. Y habla cualquier, perdón la expresión para que se le pueda escribir, habla cualquier pendejada. Uno cuando habla de la economía habla muy prudentemente, cuando quiere hablar de astronomía o de la física, ¿no? Habla prudentemente de lo que a uno le ha enseñado o ha estudiado, la cultura general, pero se tiene cuidado. Pero que me ha pasado que en sus familias, en sus amistades, en sus relaciones, en cualquier lugar, la gente habla más del derecho. Y entonces, y uno dice, no es así, hasta que dice, vamos a ver, ¿verdad? No es así, porque, igual yo puedo hablar de la salud, de temas médicos, pero porque es difícil, son cuestiones de enfermedad, pero del derecho, son algunos como les decía, ¿qué estás discutiendo? Ya no es así, me costaba 6 años de estudio en el derecho, muchas personas hablan por hablar, y hasta uno dicen, no sabes nada. La mejor manera de perder una discusión es comenzar con un lugar, mejor evitar. Pero no solamente eso, ¿no? Porque el otro nivel es el nivel empírico, técnico, operativo, procesalista del derecho, del conocimiento del derecho, en donde se reduce el derecho todo a procedimientos, a temas operativos de trámites. Y hay tramitadores o tramitadoras que pueden saber hacer trámites mejor que un PhD en el ámbito jurídico. Un abogado que ha seguido, como se llama, otros 6 años de la carrera, con especialización, masterado, doctorado, PhD, no se va a hacer un trámite. Vamos hacer un trámite en la, ya sea, ¿no es cierto?, en la EMO, aquí en Cuenca, o en la AMT, sí, a nivel nacional, o en la AMT Guayas o Pichincha, cualquiera de las oficinas de tránsito. Pagan $10.90 a una tramitadora que está ahí de esquina y le hace el trámite. Conocen los trámites y uno se va a la CRI, venga acá, no esté sufriendo, señor, aquí yo le tramito acá la cuestión de la clave, a ver, yo le tramito. Va un jurista, un PhD, alguien que da conferencia, y va a tener que pensar trámite, lo que voy a decir. Pero eso no quiere decir que uno sepa leer como otro no. O es que primero, un jurista no tiene por qué saber todos los trámites. Segundo, un jurista no es un regulero, un tramitador, tramitadora. Otra cosa es que puede ser que el tramitador, los tramitadores se gane bastante plata. Conozco gente que gana muchísima plata. Gana $3.000, $4.000, $5.000, $6.000 al mes. Haciendo trámites. Y no están aquí en la universidad. No sé a qué
llenado las pestañas, no están preocupados de que más tenga examen. Si tienes más años de hacer la licenciatura, hacer la tesis, se dan 11. No, gente, trámite una cosa, trámite otra, trámite eso. Un año de universidad. Les ha gustado, aprende los trámites, tiene nuestra plata, no está aquí en los autos. Pero eso no es derecho, son simplemente trámites, son temas operativos. Así como mecánicos, no. Y es el ingeniero mecánico que sabe los fundamentos del motor, pero sabe arreglar el motor. Puede haber en cambio un ingeniero fantástico de la electrónica que no sabe ni cambiar la válvula de un motor. Pero eso no quiere decir que tenga conocimientos el mecánico de ingeniería electrónica o ingeniería mecánica. Hace mecánicamente y arma y desarma un motor. Si uno se puede desarmar un motor, quiere más después de sobran las piezas. Pero eso no quiere decir que el uno tiene conocimiento y el otro no. En el derecho hay gente que no se trámites, operaciones, procedimientos. Y ese es el nivel técnico operativo procedimental del derecho. No es ciencia a ese nivel. El derecho se no puede hacer a la ciencia, pero el estudio del derecho como ciencia, el estudio filosófico del derecho es otra cosa. Entonces, estos niveles, el nivel vulgar, el nivel de conocimiento vulgar, el nivel de conocimiento técnico, procedimental o el protocientífico, puede crear dudas sobre si el derecho es una ciencia, por estas vulgaridades que se pueden, ¿no es cierto?, utilizar en las referencias al derecho. Pero el nivel científico y el nivel filosófico nos habla de que el derecho es una materia altamente científica, mucho más, ¿no es cierto?, la filosofía. Además, diría, los temas jurídicos son más complejos que temas físicos, químicos y biológicos. Hay problemas jurídicos de una complejidad brutal. Además, el jurista tiene necesidad de saber muchas cosas de otras ciencias. El médico puede saber solo del problema, ahora tiene tanta especialización, de las uñas, ya a nivel de las especializaciones, tal especializaciones, que sabe solo de eso, ¿no? O un médico sabe solo especializado en tiroides y solo de la tiroides. Y si alguien dice, oye, a ver, ya me ha salido, no, yo ya eso no sé. Y además, ¿no es cierto?, como andan más la cantidad de exámenes, de pruebas, antes eran los médicos que diagnosticaban, que sabían, ahora con cantidad de pruebas, después aparece como que todos salen las pruebas a la primera, y las radiografías y las ecosonografías, y todo ya prácticamente sabe qué tiene la persona. Y de ese, ya no, la vez cada resulta que está un poco más. Pero en el ámbito jurídico, el abogado tiene que saber de todo para poder desempeñar. Tiene que saber algo de química, tiene que saber algo de física, tiene que saber temas anatómicos. Si no puede interpretar los protocolos de las autopsias, ¿cómo puede alegar en el tema, por ejemplo, de armas? Tiene que estar física para que sepa que cuando alguien le apunta a la persona, si le apunta arriba de la cabeza, pero no físico porque la bala no va recta, la bala hace una parábola, mientras más distancia más parabólica. Y esas cosas se aprenden como exigencias de la vida profesional. Yo peladito tengo un caso tremendo, el caso, uno de los casos más bullados en Cuenca, el caso San Martín. Una secura. Y hay que aprender lo que uno no aprendí en la universidad, que no todos estudian en la universidad. Tuve que aprender el tema de las armas y cómo funcionan, porque sí, a veces yo defendía a la persona que fue asesinada, ¿sí?, con una carabina que tenía bala U, long rifle, de largo alcance, una carabina
cuyo número de estrellas será una Remington de largo alcance. No sabía nada de eso, pero que dedicarme a estudiar. Hicimos una experimentación judicial de cómo tener el alcance, y ahí nos fueron dedicar para que determine los hijos si efectivamente la distancia determinada. Primero que pudo alcanzar y luego nos hizo la configuración parabólica del proyectil, de la trayectoria del proyectil. Entonces estudiamos ciencia. Y yo me gustó mucho el derecho penal. Yo he entendido mucho derecho penal. Muchas cosas. Porque también hacíamos de todo. Tenemos que ser civilista, penalista, laboralista. Ahora cada uno de las cosas de sus tradiciones. Pero hacemos de todo. Como los odontólogos. Hacíamos de todo. Y uno hacía la calza, y uno hacía acá la muerte, y uno hacía la corona, y uno hacía las cosas. Ahora son especializaciones. Nosotros creamos de todo. Tenemos que ser civil, saber penal, saber laboral, saber agrario, saber derecho de aguas, saber derecho tributario. Hacemos de todo. Entonces, el derecho es complejo, más que otra disciplina. Por eso hay que enorgullecerse cuando uno sigue derecho, es taparle la boca. Nosotros sabemos una sola cosita, nosotros tenemos que saber de contabilidad. Por si tenemos un problema de un delito de defraudación de cuentas, si uno no sabe cosas elementales de contabilidad, está jodido, y de economía. Por eso es absurdo haber quitado a los estudiantes de derecho en materias auxiliares que eran fundamentales, y que ahora ustedes no saben, porque no estudian. Porque hay que saber de todo en la vida. El abogado es uno de los profesionales más complejos y tiene que saber de lógica para saber argumentar, ¿sí? Y tiene que saber de matemáticas, porque ingresan en un momento dado en la alegación, tiene que referirse a temas matemáticos, tiene que saber temas biológicos. Psicología, por eso tiene que saber de psicología. A mi cliente, al que yo defendía en ese juicio de San Martín, fue asesinado en un tumulto. Tuve que aprender psicología de masas para poder defender como se debe defender. Entonces, los abogados tenemos que saber de psicología, psiquiatría. Hay que saber de psiquiatría forense. Estudiarán bien psiquiatría forense, si tiene, creo, ¿no? No. Están jodidos. Psiquiatría forense. En materia penal, medicina legal se llama. Medicina legal, es muy legal. Hay dos partes ahí hay dos partes. Medicina legal propiamente dicha y psicología forense, psiquiatría forense. Donde estudia toda la parte de la psiquiatría, porque hay que determinar las enfermedades psiquiátricas para saber si la persona está en su normalidad o no en su normalidad en el momento de cometer un crimen. ¿Cierto? Porque solamente quienes son imputables son aquellos que tienen que estar en goce de sus capacidades mentales. Entonces, había que estudiar psiquiatría. Y teníamos unos libros clásicos para estudiar la psiquiatría, pero tenemos que estudiar los libros monstruosos, pero había que estudiar. Además, teníamos práctica de autopsias. Un punto valía cada autopsia que participemos. Sobre 20 puntos, 20 autopsias. Así nomás eran las cosas. Recién practicar la autopsia. Y hay que practicar muchas veces la autopsia. Porque es necesario en materia penal, porque hay que saber las cosas. Bueno, entonces estoy diciendo que el tema del derecho y los profesionales de derecho también requieren una alta capacitación más que en otras ciencias. Hay que estudiar bien. El derecho está en la época de estudiar bien, porque después es más difícil. Entonces, niño joven, hay más capacidad. Más se va haciendo bien a la persona, es más jodida la vida. Es que ahora, bueno, en el tema de los niveles de conocimiento del derecho, el derecho jurídico, el nivel científico y el nivel filosófico y
por lo tanto goza de esa dignidad de ser ciencia. Y luego tenemos que empezar a clasificar la ciencia para, ¿no es cierto?, saber si el derecho entra en una de esas clasificaciones de la ciencia. Una de las primeras clasificaciones de la ciencia, va a ser un cuadro general, vamos a estar en los apuntes, es la de Kermov y Stipkin, unos científicos soviéticos, antes existía la Unión Soviética, la URSS, ellos eran de la Academia de Ciencias de Moscú. Stipkin creó en su obra La Ciencia, él tiene una clasificación simpática de la ciencia. Y él clasifica la ciencia en una columna ponen los objetos, está en los materiales de ustedes. En la columna están los objetos y luego en la otra columna del frente están las disciplinas o las ciencias. El primer objeto es el objeto de la naturaleza. La naturaleza. La naturaleza se desprende, ¿no es cierto?, en varios niveles o ramos: la física, la química, la biología. Son estudiadas, ¿no es cierto?, por la naturaleza, estudian los fenómenos de la naturaleza. Entonces, objeto, la naturaleza, al lado, ciencias que estudian física, química, biología y otras. Pero, ¿cómo se pasa a la vida, o de la vida, cómo se pasa al pensamiento? Entonces ahí aparece la psicología. Sí, porque la psicología está en el entrecruce entre las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales y las ciencias filosóficas. Entonces, la naturaleza física, vienen las ciencias de la física, química, biología. Otra vez, la sociedad y el pensamiento humano, allí aparece en ese entrecruce, decía, la psicología, pero la sociedad y el pensamiento humano está estudiada por las ciencias sociales. Entonces ya tenemos ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, conforme al objeto de estudio. La naturaleza, estudiada por las ciencias naturales. Pero hay una materia que está en el intermedio, la psicología. Y luego viene la sociedad y el pensamiento humano, vienen las ciencias sociales. Pero el pensamiento humano no solamente estudia las ciencias sociales, porque el pensamiento epistemológico más profundo estudia también la filosofía, aparecen las ciencias filosóficas. Entonces, naturaleza, ciencias naturales; sociedad, ciencias sociales; pensamiento humano, filosofía. Entonces, ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía. Pero entre las ciencias naturales y las ciencias filosóficas hay una ciencia que aparece en el intermedio. Son las ciencias matemáticas. Las matemáticas están entre las ciencias naturales y la filosofía. Cosa curiosa. Ahí se desarrolla. Por eso los grandes cientistas de la naturaleza no han dejado de ser matemáticos, y los matemáticos filósofos y los filósofos matemáticos y grandes científicos. Pero entre las ciencias naturales y las ciencias sociales hay un tipo de ciencias que se desarrollan, las ciencias técnicas. Miren ustedes, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, las ciencias técnicas. Pero son tecnologías aplicadas, se llama. Y entre las ciencias sociales y las ciencias filosóficas hay un grupo de ciencias que participan de lo social y lo filosófico, las humanidades. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta primera clasificación entre los objetos y al frente las ciencias
Y entonces empieza, ¿no es cierto?, la naturaleza, que después ya decíamos nosotros, o la física, la química, ¿sí?, la biología, pero de la naturaleza pasamos, ¿no es cierto?, a la sociedad, que es otro objeto, y esta sociedad empieza por un lado. Aquí empieza la transición hacia la psicología, ¿sí?, la sociedad y el pensamiento humano, y entonces, para estudiar la sociedad ya entramos, ¿no es cierto?, a las ciencias de carácter sociales, ¿sí?, a las ciencias de carácter sociales, y por otro lado van apareciendo las ciencias que tienen que ver con la filosofía. Entonces, a los objetos les corresponden las determinadas ciencias, de tal manera que, para que ustedes recuerden, bien podríamos concebir, ¿no es cierto?, que por un lado tenemos a las ciencias naturales, por otro lado tenemos las ciencias sociales, por otro lado tenemos las ciencias filosóficas, un primer gran triángulo, sí, un primer gran triángulo: ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias filosóficas. Pero integral entre las ciencias naturales y las ciencias filosóficas están las ciencias matemáticas. Entre las ciencias naturales y las ciencias sociales están las famosas ciencias técnicas. Entre las ciencias sociales y las ciencias filosóficas están las humanidades. Y entonces tenemos ocho triángulos, ¿sí? Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias filosóficas, ciencias matemáticas, ciencias técnicas y humanidades. La idea es que en esta clasificación, y aquí esto la psicología siempre hay que ponerlo siempre en el cruce, ¿sí?, entre lo social y lo filosófico. Lo fundamental que quiero que ustedes entiendan es que a diferentes objetos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento se van estructurando las ciencias. Por eso me encanta esta clasificación, porque es una clasificación elemental de sentido común y de lógica. A cada objeto, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano, les corresponden, ¿no es cierto?, unas determinadas disciplinas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias filosóficas, y a su vez, en los intermedios se van estructurando las ciencias matemáticas, las ciencias técnicas y las humanidades. Pero yo no quiero que ustedes se memoricen esto, sino la gran pregunta del niño es: ¿y a qué ámbito de las ciencias corresponde el derecho? ¿Ah? ¿A qué ámbito corresponde? Social. Pertenece al ámbito de las ciencias sociales. El derecho está en el ámbito de las ciencias sociales. Pero hay unas normas del derecho que tienen ustedes todos complejos. No es así tan simple, con tanto simplismo. Porque hay unas normas del derecho que se plantean desde la filosofía del derecho. Veamos ustedes. El derecho siempre aparece con su sombra medio participando en el conjunto de ciencias, pero sí, la más propia en esta clasificación es que el derecho pertenece a las ciencias sociales. Entonces, vemos cómo en esta clasificación nosotros podemos ubicar al derecho dentro de una categoría de ciencias que son las ciencias sociales. La otra clasificación es
la que nos trae el famoso epistemólogo, metodólogo Maribu, que clasifica, ¿no es cierto?, él a las ciencias en dos ramas grandes, primeramente. La ciencia que tiene por objeto las ideas y la ciencia que tiene por objeto los hechos. Ideas y hechos. La ciencia que tiene por objeto las ideas o la forma de las ideas se llaman ciencias eidéticas. Éticos significa idea. Ciencias eidéticas. Las ciencias que tienen por objeto el estudio de los hechos se llaman ciencias fácticas, porque fáctica viene de factum, y factum significa hecho o hechos. Entonces, ciencias que tienen por objeto las ideas o la forma de las ideas, ciencias eidéticas. Ciencias que tienen por objeto hechos, ciencias fácticas. Dentro de las ciencias normales encontramos nosotros a dos ciencias, la lógica y la matemática. Por eso el nombre de ciencias normales porque estudia la forma de las ideas. Y en este ámbito estudia las fórmulas analíticas. Y las fórmulas analíticas se comprueban por métodos analíticos racionales. Porque en definitiva, estas fórmulas lógicas o matemáticas son autoevidentes. Si se valoran por sí mismos. Las ciencias fácticas, a su vez, pueden ser ciencias fácticas materiales o naturales y ciencias fácticas culturales. Las ciencias fácticas naturales o materiales, que son las que conocemos, la física, la química, la biología, etc. En cambio, en las ciencias fácticas culturales se pueden materiales, no así. Entonces, allí viene, ¿no es cierto?, bueno, el tema que tiene que ver con las ciencias que son hechuras más bien productos humanos, ciencias culturales, porque estudian productos culturales. Aquí están ciencias como la economía, la sociología, la historia material, la historia de las ideas, la ciencia política, todas están dentro de las ciencias fácticas culturales, porque son objetos culturales, son las ciencias donde están ya las hechuras humanas, los productos humanos. La gran pregunta de millón aquí también es, a ver, una cosa más, esas ciencias, muchas de las ciencias formales, como la lógica y la matemática, se basan básicamente en fórmulas analíticas. Las ciencias prácticas también se basan en fórmulas de carácter sintéticas o juicios de carácter sintético. El análisis lógico prima en las ciencias eidéticas. En las ciencias prácticas priman los juicios sintéticos. En las ciencias eidéticas prima la verificación racional, es decir, el razonamiento. En las ciencias prácticas prima, ¿no es cierto?, la experimentación. Claro, ideas, hechos. Las ideas se prueban por el razonamiento lógico, la argumentación lógica. Las matemáticas tienen sus propias pruebas lógico-matemáticos.
hay juicios de la lógica que son autoevidentes. Si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Autoevidente. Espero que la parte si hay verdades aforísticas lógicas. La extracción de conclusiones a partir de silogismos son temas lógicos. En cambio, las ciencias prácticas, especialmente las ciencias que tienen que ver con la naturaleza, física, química, biología, etc., y las psicologías también, su método por excelencia, la experimentación. Cada vez hay más experimentos y se saca más conocimientos, y los conocimientos se vuelven a los experimentos, de los experimentos más conocimientos. Ahora, si esto se experimenta hasta con el ADN, y en la psicología también hay experimentos. Los fenómenos reflejos de la psicología, el problema de los hábitos, sí, el problema de la estructura del espíritu humano y cómo se genera nuestra psicología, el consciente, el subconsciente, el inconsciente, los niveles de conciencia, psicología, admiten experimentación, el psicoanálisis, son todos grandes experimentos, el tema de los fenómenos reflejos del ser humano, entre acción-reacción, experimentos con humanos, con animales, porque la psicología se presta para aquello, fenómenos de la hipnosis, pues experimentación. El psicoanálisis utilizado en el ámbito penal. Ya, la psicología es una de las ramas que más ha evolucionado en el mundo y ya tiene a tener ciertas precisiones importantes, porque no está relacionado con el órgano del cerebro, y el cerebro hoy se conoce poco, pero de lo que poco se conoce ya es parte del desarrollo científico y del misterio de pasar a conocer el cerebro y cómo ahí se dan unas determinadas reacciones, y hay unas partes del cerebro que están relacionadas con determinadas formas del conocimiento, y hay unas partes del cerebro que están relacionadas con temas de motricidad, y hay unas partes del cerebro que están relacionadas con la vida afectiva, hay partes del cerebro que están relacionadas con el pensamiento abstracto. Es una cosa de locura. Y el problema, ¿no es cierto?, del sistema endocrino, fallas en los sistemas glandulares endocrinos provocan tremendos problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el aparato digestivo, generan problemas psíquicos, psiquiátricos, sufrimientos, provocan úlceras, provocan paros cardíacos, paros cerebrales. Sí, el mundo del afecto y del amor está ligado con fenómenos químicos, también con los temas hormonales. Ese mundo de la psicología ligado, ¿no es cierto?, con los temas de la más alta ciencia, y el derecho actual ahí para valerse de los instrumentos de la psicología y la psiquiatría, determinar, ¿no es cierto?, las motivaciones del individuo en los temas pasionales, los fines pasionales. Sí, es determinar si efectivamente la persona estaba en su capacidad normal para discernir si actuó con plena conciencia, si actuó con plena voluntad, si su conciencia estuvo disminuida o no. El derecho penal cada vez más utiliza la ciencia. Les pinto todo este cuadro para que ustedes vean cómo el derecho está implicado en el mundo de las ciencias. Pero por lo tanto, ya no le dedicamos al derecho, en las ciencias formales y en las ciencias factuales. Porque la estructura jurídica, la estructura de los juicios jurídicos es pura lógica, argumentativa. Por eso el derecho entra mucho en la lógica, la argumentación. Y por eso, ¿no es cierto?, mientras más conozca la gente de lógica, será el mejor jurista, el mejor abogado. Tendrá capacidad argumentativa, claridad en el pensamiento. Y las matemáticas ayudan a formar el razonamiento. Yo alguna vez cuando fui decano
quise meter aquí lógica matemática, pero no había un solo lógico matemático en Cuenca. Doctor Alejandro de la Didáctica murió, era ingeniero y filósofo. Pero no tenía tiempo para dar la materia. Después lo encontré. Dije, bueno, si no hay lógica matemática, vamos a ver si encuentro a alguien que dé lógica pública, no había. Y después dije, bueno, entonces aquí lo que están estudiando no es de matemáticas. Porque es terrible el nivel de razonamiento de los estudiantes. Matemáticas, y yo, matemáticas, pero claro, si la matemática es lo que le permite a uno modelar el pensamiento. Por eso se quiere matemáticas. Y mientras mejor después de los estudios de matemáticas, más retienen el razonamiento lógico, porque el razonamiento forma la lógica del pensamiento. Los estudiantes comprendieron ese trabajo, ya no lo he hecho, en el video. Yo estuviera por ahí, pero bueno. Pero era un tremendo instrumento auxiliar para formar la mente de los estudiantes. No les íbamos a dar cualquier matemática, pero íbamos a dar la matemática moderna, fundamentalmente teoría de los conjuntos, pues, relaciones de inclusividad, relaciones de complementariedad, relaciones de exclusión y otras relaciones claves para el mundo del abogado. Cuando veo problemas de los estudiantes en derecho es porque tienen problemas de fallas lógicas en su pensamiento, porque estudiaron en la escuela y en el colegio no razonando, no con lógica, sino a veces con forma mecánica terrible, memoristas, etcétera. Pero no les enseñaron ese poderoso instrumento que es la lógica y el pensamiento abstracto, las formas de relacionar cosas, asociación de ideas, etcétera, etcétera. Y por eso los exámenes de ingreso ahora se basan en ese tipo de operaciones. No es al azar que alguien, porque amaneció con los pies fríos, dijo vamos a hacer tales formas para medirnos si esto, la posibilidad de capacitar a los estudiantes de la universidad. Vean ustedes, entonces, todo este mundo interrelacionado del derecho. Entonces, el derecho en gran parte está en las ciencias formales. Ya veremos por qué, además. Porque en el derecho se emplea categorías, conceptos, juicios, raciocinios. Y grandes obras del derecho hoy se estudian de fórmulas. Para saber si tales proposiciones, cuál de ellas se aproxima más a la verdad, y eso aplicado al ámbito de los casos jurídicos, realmente es todo un mundo muy rico. Razón y derecho a la obra de Ferrajoli. Échenle un vistazo, aquí tienen en la biblioteca, vayan a la biblioteca, métanse. Mira, razón y derecho. Y vayan a ver lleno de fórmulas. ¿Qué es esto que es para los abogados? Para los abogados modernos, ahora tienen todo. Y ahí se tiene que estudiar el análisis de los juicios, de los razonamientos, clave, ¿no es cierto?, para la argumentación jurídica, para los escritos jurídicos, para que sea el escrito lógico. Puro fórmulas. Pero ¿cómo pueden tener las fórmulas de los derechos? Claro. Porque el derecho es lógica, señores. Por eso uno se clasifica al derecho en las ciencias formales. Y por otro lado, el derecho es una acción humana, producto humano, producto de la cultura, entonces se ubica dentro de las ciencias factuales culturales. Vean ustedes. Pero está en uno de otro lado. Vean ustedes. Entonces, ahí el derecho, realmente el registro está ubicado en una, no solamente en una, sino en este caso en dos ámbitos de la ciencia, en esta clasificación. Ahora bien, también en un autor se decide que la ciencia puede ser analizada en dos pisos. Un piso práctico, un piso estratégico, teórico y un piso práctico. La ciencia, el uso de la ciencia llamada pura básica o elemental. Ciencia pura básica o elemental, que solamente tiene por objeto fines cognitivos. Allí está todo el mundo de las ciencias teóricas,
La epistemología, que sirve, ¿no es cierto?, como una suerte de bagaje jurídico, de herramientas teóricas para el desarrollo después de las aplicaciones prácticas. Entonces, la ciencia pura básica o elemental o fundamental. Con todas las investigaciones puras básicas o fundamentales. Ciencias teoréticas 100%, más casi del lado filosófico. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el piso de las ciencias aplicadas o de las tecnologías físicas, tecnologías de la salud, tecnologías mentales, tecnologías operativas, en fin. Por ejemplo, la medicina, la tecnología de la salud, tecnologías físicas, todo el ámbito de la electrónica, de la electricidad, tecnologías químicas, por supuesto. En este mundo está el cálculo informático, ¿sí? Pero son las técnicas o las tecnologías de información y comunicación, y también, ¿no es cierto?, el cálculo mental de datos y la investigación operativa aplicada a los procesos constructivos, ¿sí? Es decir, un nivel de ciencia puramente teórica, básica o fundamental que sirve de piso para que se desarrollen las investigaciones prácticas de la ciencia, ¿sí?, aplicada en las demás tecnologías. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho? ¿Es una ciencia pura básica o fundamental o es una ciencia aplicada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la literatura? ¿Dónde está ubicada en esa clasificación? La teoría pura del derecho, de Kelsen, tiene el piso, el derecho no ubica en la ciencia pura básica o fundamental. Otros dicen, no, el derecho es una ciencia aplicada. Y no les falta razón porque todos los problemas de la sociología del derecho, la antropología jurídica, el mundo del derecho constitucional, el mundo de la ingeniería constitucional que se llama aplicado. Y porque ya hemos dicho a estas ramas que también se meten por el lado penal, que vamos mostrando el ámbito de la psicología y la psiquiatría, que le meten al derecho en el mundo de lo práctico. Bueno, en las dos. Y luego se habla del tema de la ciencia de la ciencia. La ciencia de la ciencia interna y de la ciencia externa. La ciencia de la ciencia interna, ahí está, ¿no es cierto?, el tema de la lógica, la matemática, como tal. Y la ciencia de la ciencia externa, todo lo que es la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia. Hay ciencias de las ciencias internas, ciencias de las ciencias externas. ¿Dónde está el derecho? ¿Cuál es el derecho? ¿Ah? En ambos niveles. ¿Cuáles son las ramas de la ciencia interna? Ámbitos de la ciencia externa. Psicología de la ciencia, sociología de la ciencia y historia de la ciencia. Bueno, ya se fijan ustedes porque las ciencias de las ciencias internas están relacionadas con temas de las estructuras íntimas de las ciencias. Las ciencias de la ciencia externa son reflexiones sobre la ciencia. El derecho no está. Digamos. Conclusión. De acuerdo a la clasificación de las ciencias, el derecho está en todas las clasificaciones de las ciencias. Tercera prueba que hemos pasado. Bien. Aquí
dejemos, vamos a escuchar la conferencia técnica hasta las 5. ¿Cuánto es Carlos? La biblioteca. Ah, bueno, yo creo que estoy en Valladolid.